Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saludo con mucho cariño desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán, con una locación diferente en esta ocasión y estamos iniciando nuestro programa Sintonía Médica que se transmite del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este programa Sintonía Médica que como usted sabe, cada semana llevamos temas de interés para su salud, de importancia médica por la calidad de los ponentes, de los participantes, de los especialistas médicos y que en esta ocasión no es la excepción en el tema y en el participante, nuestro invitado, nuestra invitada el día de hoy. Quiero decirles que nos estamos viendo a través de diferentes plataformas, de las cuales les voy a mencionar en este momento: Megacable Canal 116, Telecable Canal 12, Total Play Canal 16, Antena Aérea 16.1 y por la señal de internet, la señal en vivo, el streaming, a través de la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así lo accede usted, Sistema Michoacano de Radio y Televisión.tv, y ahí ve señal en vivo de televisión y puede ver nuestro programa. Este programa Sintonía Médica, que conduzco con mucho gusto, soy el doctor Martín Lira, cirujano plástico, llega a cada uno de sus hogares gracias a la preferencia de usted, que nos mantiene vigentes y que se interesa en los temas de salud, que hoy en día, usted sabe, por las cuestiones de la pandemia, está o es un tema muy solicitado. Y el día de hoy va a estar con nosotros, está con nosotros la doctora Mayra Selene Mercado. Ella es cirujano plástico, estético y reconstructivo, es egresada de la Facultad de Medicina Doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana, aquí en nuestro estado, y su especialidad y subespecialidad, las dos especialidades las realizó en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y en la Ciudad de México, obviamente, y está con nosotros para hablar de un tema, escuche usted, muy importante, que es la pandemia del COVID, vista desde el punto de vista del personal de salud. Las autoridades nos dicen una cosa, una visión, las autoridades federales, las autoridades estatales, y ahora, ¿cómo vemos el personal de salud desde dentro de nuestras instituciones? ¿Cómo vemos el problema del COVID-19, la responsabilidad que conlleva también de la población para poder controlar este problema de salud pública que está ocasionando muchas muertes? Buenas tardes, Mayra, ¿cómo estás? Hola, doctor. Muchas gracias, con el gusto de saludarnos. Aquí presente para poder platicar sobre este tema muy trascendente. Sí, muchas gracias, Mayra. Ya hemos estado recientemente en otro programa también hablando de un tema muy importante relacionado con este problema de salud, eh, y que nos has hecho favor de presentarnos en días pasados también el problema de las heridas, el manejo crónico y avanzado de las heridas por la especialidad que tenemos. Y bueno, en esta ocasión, ¿cómo ve el personal de salud desde dentro de las instituciones este problema de COVID-19? Bueno, realmente desde dentro de las instituciones se ve un panorama muy desalentador, porque somos nosotros los que estamos en contacto con la realidad, con lo que muchos todavía piensan que no existe, que no daña, que no mata. Eh, Cansados, muy cansados de estar ahorita al frente de esta situación que se generó de un momento a otro, se avisó y se dijo, ya estamos en pandemia, y a pesar de que las personas encargadas de hacer la planeación para poder llevar a cabo tu atención de todos estos pacientes no ha resultado del todo satisfactorio porque nos hace falta el apoyo de la comunidad. Nosotros lo vemos desalentador, como ahorita comento, en el sentido de que los pacientes sí fallecen, de que los pacientes que sobreviven tienen complicaciones muy importantes y sobre todo lo desalentador consiste en el hecho de que sabemos que hay forma de evitarlo o de disminuirlo y no nos creen. A veces eso es lo que pensamos y lo que vemos desde dentro de las instituciones.
donde hemos visto colegas que antes de entrar a las áreas de COVID se unen, se congregan en oración, en reflexión para poder aguantar la jornada. Lo vemos bastante borroso, literal, una vez que estamos adentro de los equipos de protección personal, en donde a veces nos califican al personal de salud como fríos para dar malas noticias, pero no saben que al momento que estamos viendo a la persona que se nos está yendo y que no hay nada más por hacer, nos invade esa impotencia, esa frustración, esa nostalgia y sobre todo ese temor porque podemos ser nosotros y pueden ser nuestros familiares, nuestros seres queridos. Sí, Mayra, sabemos de antemano del esfuerzo que están realizando todo el personal médico, pero mucha gente hace reconocimientos en televisión, en redes sociales, se hacen reconocimientos al personal médico, pero no saben lo que es estar en la línea de batalla, como dices, estar dentro del traje que se ponen ustedes que están ahí trabajando en el hospital COVID del Seguro Social, aquí en la ciudad de Morelia, y que bueno, de alguna manera están, como ya se ha dicho, están entregando su vida, arriesgando su vida para cumplir con una jornada laboral, porque si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque no es suficiente, y yo entiendo porque he platicado contigo, que no es suficiente el hacer una mención en una red social. Yo creo que más que hacer una mención en una red social de que el reconocimiento a los médicos, yo creo que el reconocimiento deberían de hacerlo cuidándose en donde andan haciendo sus actividades. Porque aquí viene el compromiso de la población para cuidar su salud, porque ya cuando tienen el problema es donde ya le corresponde al personal médico, obviamente, pero qué mejor reconocimiento de decir, a ver, me estoy cuidando para no llegar enfermo y con eso estoy reconociendo el trabajo de los médicos. Yo creo que sería un buen reconocimiento hacerlo de esa manera, ¿no lo crees? Sí, de hecho, yo creo que es el mejor de los reconocimientos. Cuando uno tiene pacientes fuera de esta situación de COVID, la satisfacción más grande del médico es ver los resultados. Y los resultados, por ejemplo, en nuestra área de especialidad sabemos que en un porcentaje muy alto tiene que ver con cómo siguen las indicaciones del médico a ese paciente para llegar todos a un buen final, a un buen término de esa enfermedad, ya sea curándola, paliándola o dándole calidad de vida para sus últimos días, porque no todo es posible resolver en el área de la medicina. Entonces, yo creo que ahorita ese reconocimiento nos vendría muy bien, viendo que las personas están siguiendo las medidas generales que se han hecho públicas por todos los medios, que siguen siendo distribuidas por las redes sociales, porque esto todavía no termina. Sin embargo, pues es de pronto muy lamentable tener que ir regresando a casa, saliendo al trabajo y viendo que esto no es así. Entonces, ese reconocimiento, lo único que al médico le da satisfacción es cuando nos llega un paciente en paro, lo sacamos, todos somos felices. Si no necesitamos que nos digan gracias, el gracias está con la vida del paciente. Ahorita, a razón de COVID, pues obviamente el COVID se comporta muy diferente para todas las personas. No podemos tener los mismos resultados. Y ahorita el personal de salud no solamente está recibiendo la exigencia de resultados de algo que tenía que ser prevenido por todos, sino que también inclusive está recibiendo agresiones, está recibiendo insultos, porque pues todos cuando nos vemos graves queremos atención ya y ahorita. Mm, Sin embargo, ese ya y ahorita es una petición de muchísimas personas. así es. Entonces, el personal pues obviamente tiene un límite para atender con calidad. Y esto se requiere de tiempo. Requiero estar pegado a mi paciente para ver cómo evoluciona, pero si a la vez me están llegando otros 5 pacientes, obviamente que tengo que dividir mis fuerzas, mis conocimientos y todo para dar esa atención a la cantidad de personas que están resultando infectadas.
Sí, Mayra, esto es lo mismo que por lo que nos debíamos de preocupar al principio. Yo recuerdo que al principio se hizo la difusión adecuada por parte de las autoridades sanitarias a nivel federal y a nivel estatal de que no salgas de casa. ¿Y cuál era el objetivo de no salir de casa? Era que no saturar los servicios de salud, todos enfermos en el mismo momento. No significaba ni quería decir que no nos íbamos a enfermar. El mensaje era, hay que cuidarnos, no para no enfermarnos, sino porque sabemos que esta pandemia tarde o temprano vamos a tener contacto con el virus o lo estamos teniendo y nuestro sistema inmunológico está respondiendo en diferentes proporciones de acuerdo a la salud de cada paciente. Pero esto de quédate en casa era para no saturar los servicios en ese momento. Pero ya se relajó toda esta situación, lo estamos viendo en días pasados. No sé si nos quieres comentar lo que tu apreciación desde dentro de un servicio de salud. ¿Y qué pasa? Que entonces estamos saturando los servicios, que en aquel momento nos cuidamos, ahora ya no nos estamos cuidando como población, estamos saturando los servicios y como dices, todo mundo requiere la atención especial y no hay suficientes recursos humanos para atender a estos pacientes en el mismo momento. ¿Es así? Sí, miren, aquí hay una situación muy importante, no sé, corríjanme por favor si es una situación cultural, donde prácticamente hacemos el mejor de los esfuerzos, pero el cierre se queda corto. ¿Qué es lo que estuvo pasando al principio? Mucha colaboración de todas las personas. Lo hicimos muy bien. Íbamos bien a razón del número de contagios que lamentablemente en muchos casos a veces hasta quien más nos cuidamos podemos tener el problema porque ya sabemos y ya conocemos los medios que son gotas, superficies, cuánto tiempo vive el virus en cada superficie y no estamos exentos de poder tocar una superficie contaminada y contagiarnos, inclusive los que más nos cuidamos. Pero ¿qué pasó después? En el momento en el que empezaron a ver, pues no hay tantos contagios, empiezo a retar a la autoridad, de decir, a ver, no es cierto, me estás mintiendo, que es un reclamo muy común. Sin embargo, los expertos en la materia que saben cómo se comportan las pandemias seguían dando un poquito de indicaciones al respecto. ¿Y qué pasa después? Desde el principio se ha reconocido que el virus es nuevo, que todo es desconocido y hasta ahorita todavía hay modificaciones en la definición operacional, que quiere decir qué síntomas, qué molestias constituyen integrar el diagnóstico de un posible COVID hasta antes de la prueba. Sí. Se han cambiado inclusive los tratamientos que se le dan a los pacientes, tratando de buscar la manera en la que responden, porque es muy personalizado el tratamiento. Sabemos que hay enfermedades concomitantes que padecen la enfermedad de una manera más grave que otras. Hemos visto muertos, fallecidos, jóvenes, atletas, deportistas, y hemos visto sobrevivir a gente de edad avanzada, obesa y demás. Entonces, Mayra, o puntos que no conocíamos y que no esperábamos que sucedieran de esa forma, como lo comentas, ¿no? Si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de este importante tema aquí contigo. Estamos con la doctora Mayra Selene Mercado Bravo, es cirujano plástico, y estamos hablando de una mirada de la pandemia desde dentro de los servicios de salud. No se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este programa Sintonía Médica.
el cual transmitimos, como lo dijimos al principio del programa, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y el día de hoy estamos hablando con la doctora, mi colega Mayra Selene Mercado Bravo, sobre el tema una mirada a la pandemia desde dentro de los servicios de salud. ¿Cómo vemos los médicos? ¿Cómo ven los médicos que están tratando este tipo de problema de esta pandemia? ¿Cómo ven el panorama? ¿Cómo está la responsabilidad social? ¿Se están cuidando, no se están cuidando? Y sobre todo, ¿cómo acudir a las instituciones? Decíamos pues, Mayra, antes de irnos a la pausa, estimados amigos, que es un virus nuevo que estamos aprendiendo todos los días, porque nos decías, vemos pacientes que en su momento pensamos que no eran pacientes que pudieran complicarse y que estamos viendo defunciones en personas jóvenes, sin comórbidos, así como en personas mayores, con hipertensión, con diabetes, etcétera. Era en lo que estábamos hablando. ¿Es así, doctora? Sí, así es. Así es, y mientras tanto, en lo que se conoce el mecanismo por el cual se puede contrarrestar este efecto sistémico del virus, obviamente tenemos que estar todos a la expectativa. Y no solamente los servidores de salud, también las personas, porque deben saber, en su momento, el reclamo es terrible cuando dicen es que los están matando, ¿no? En algunas casos extremos. Y por supuesto que no. Nosotros estudiamos para salvar vidas y es lo que estamos haciendo. Sin embargo, este virus, al ser desconocido, sus extensiones y sus secuelas, los resultados, inclusive a largo plazo, nadie podemos hablar de ellos. No podemos hablar si los síntomas que persisten en pacientes que han padecido COVID van a ser permanentes o van a ser transitorios. Entonces, todo esto es lo que tiene que saber las personas para que nos ayuden a entender el por qué no podemos bajar la guardia, el por qué no debemos seguir exponiéndonos, porque a final de cuentas, si somos de los afortunados que podemos tener una atención oportuna y correcta, tenemos posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, a pesar de tener atención oportuna y correcta, también tenemos el riesgo de fallecer, Así es. porque el virus no tiene palabra, que es lo que les digo yo a todos. Este virus nos está tratando de ver la cara. Y aunque la gente en las áreas de investigación está haciendo su mejor esfuerzo, todas las enfermedades, todos los medicamentos, todas las patologías tienen una curva de aprendizaje muy larga que a veces tiene que pasar años para poder ser precisos en cómo se comporta y cómo tenemos que combatir. Ujú. Sí, y, y- y como mencionas, hemos visto inclusive colegas, maratonistas, colegas cirujanos plásticos. Mayra, tú sabes del caso de nuestro colega de León, Guanajuato, maratonista que llegó a la terapia intensiva y afortunadamente salvó su vida y nos ha contado su experiencia de vida. Y desde la experiencia que como médico la vivió entendiendo el problema y viviéndolo con un testimonio tan importante que a veces los médicos no lo vemos así, sino cuando somos pacientes es cuando lo vemos. Y él menciona, cuando me dijeron, doctor, quítese la ropa porque se pone la bata porque lo vamos a intubar, porque va a pasar a la terapia intensiva. Y él sentía como que no estaba en condiciones de llegar a una terapia intensiva. Y entonces ahí fue donde empezó él a sentir qué sienten los pacientes que en ese momento los van a intubar, que en ese momento se van a pasar, se van a desconectar porque los van a sedar. Y bueno, son testimonios que solamente viviéndolos como paciente se pueden entender. Y algo muy Sí. importante que nos decía él y que yo quisiera que tú retomáramos aquí en esta plática, Mayra, es qué hacer el paciente, porque inclusive hay mucha desinformación en este momento de qué hacer cuando tiene síntomas. Ya tienes síntomas respiratorios y que te estás poniendo enfermo y no saben a dónde acudir, ni siquiera a hacerse la prueba, ni siquiera a qué hospital, a dónde le corresponde. ¿Qué nos puedes decir de eso, Mayra? Bueno, aquí hay algo muy importante que deben saber y todos podemos tener control inicial de todo esto. ¿Qué pasa cuando una persona ya manifiesta un síntoma?
quiere decir que esa persona ya lleva al menos de 5 a 7 días contagiada, es Ok. decir, con la presencia del virus. Y Ujú. durante 5 a 7 días, inclusive hasta 14 días, ha estado diseminando el virus. ¿Con quién? Pues lamentablemente con Con la familia. todas las personas que ha tenido contacto durante ese tiempo. Lo primero es ser responsables y avisar. Tengo síntomas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer y que deberíamos hacer aún sin síntomas? Tener un cubrebocas puesto. Recuerden que en nuestra familia venimos de diferentes áreas y no sabemos qué es lo que con quién se tuvo contacto. Si alguien tuvo contacto con esa persona infectada, no va a tardar un día, media hora, 2 días en presentar síntomas. Estamos hablando de 1 a 2 semanas para poder manifestar que están ya enfermos, pero que estaban contagiados de antes. Entonces, es importante todos los días en casa platicar cómo se ha llevado a cabo el día, por supuesto, y sobre todo ser muy honestos. ¿Sabes qué? Yo hoy no usé cubrebocas. Y yo creo que todos en la familia deben de tomar medidas extremas. No usaste el cubrebocas porque, ok, todos nos tenemos que poner el cubrebocas porque tú nos estás poniendo en riesgo. Y por favor, úsalo enseguida. Ahora bien, una vez que empezaron a tener síntomas, todos los que ya se han dicho, tos, cefalea, el dolor de cabeza, que es muy intenso, eh, algunos otros síntomas de cansancio extremo. Ese también es un síntoma que ha predominado en las últimas, dolores generalizados, musculares, articulares, que ya son propios de cada persona en cómo le va a estar afectando. Debemos acudir a recibir atención. No es generar pánico ni nada, sino es estar llevando que alguien de manera objetiva y con conocimiento en el tema ponga el ojo sobre la duda de la posibilidad de que pueda ser un paciente primeramente sospechoso. Así es. Con base en la sintomatología que está presentando el paciente, lo que el profesional de la salud va a definir si es necesaria o no la prueba de COVID, Ok. que es PCR, la prueba de PCR en hisopado. ¿Qué quiere decir? Una toma de muestra directa, profunda del área nasal, de la mucosa oral, para poder identificar el virus. Ok. Mucho se habla de las pruebas rápidas, sin embargo, las pruebas rápidas lo único que nos hablan es de un comportamiento del sistema inmunológico, Así es. pero no nos hablan si está presente o no el virus todavía. Ahora bien, Entonces, Mayra, una vez que sí, sí, te decía, una, entonces, una vez que está el paciente en su casa y tiene síntomas, tiene que ser responsable y decir, tengo síntomas, no estaba usando el cubrebocas, es posible que estén contagiados y aislarse en ese momento, aislarse hasta, obviamente, acudir a los servicios de salud, pero aislarse para no seguir contagiando, aunque traiga el cubrebocas, ¿es correcto? es correcto, doctor. Ok. Es correcto, hay quienes Y una vez que llega a los servicios de salud, por ejemplo, si es derechohabiente del IMSS, ¿a dónde tiene que acudir, Mayra? en el IMSS, en las que se llaman unidades de medicina familiar y en todas las unidades prácticamente hospitalarias, hay algo que se llama triage respiratorio, en donde acuden específicamente las personas que tienen síntomas respiratorios, que Ujú. puedan tener o no puedan tener COVID. Ahorita estamos en una temporada de transición en donde sigue habiendo COVID, pero además hay influenza, además hay otras enfermedades que se agregan. Así es. Entonces, por eso es muy importante, porque hay enfermedades que sí tienen tratamiento. Ujú. Hay enfermedades en las que, por ejemplo, el COVID, en las que hay que definir y decidir con base en la sintomatología que se está presentando. Entonces, los lugares de triage respiratorio que hay en todo el sector salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Secretaría de Salud, todos ellos tienen un área en donde se atienden a las personas únicamente con síntomas respiratorios y ahí se toman esas decisiones, tanto de tratamiento como de pruebas, y se les retroalimenta para que puedan informar a las personas que estuvieron en contacto e inclusive estar pendiente de los síntomas
Más de esas personas. Muchas gracias, Mayra, gracias por tu tiempo y por tu participación y esperamos seguir contando contigo y con tu presencia, con tu participación en los siguientes programas. Te agradezco mucho, Mayra. Estoy a la orden y el beneficio de todas las personas es nuestra satisfacción. Y para usted, muchas gracias, Mayra, y para usted, amigo televidente que nos prestó el favor de su atención, decirle que la próxima semana estaremos con un nuevo tema, con otro invitado también de mucha calidad y prestigio estatal e internacional, hablando del tema de importancia que estemos hablando en ese momento, y recordarles que yo soy Martín Lira, soy el conductor de este programa Sintonía Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del gobierno del estado. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.